Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias Tenochtitlan y Tlatelolco, a 500 años de su caída, complementario a la exposición temporal con el mismo título. Agradecemos la presencia de todas y todos. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor y curadora de la exposición, les doy la más cordial bienvenida. Hoy, la arqueóloga Judith Alba Sánchez, curadora del museo y de la muestra, será quien modere la sesión. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Mitzi. Muy buenas tardes a todos que nos siguen en Facebook. Es un placer que puedan seguir con nosotros en esta transmisión del ciclo de conferencias y pues esta tarde es un gran honor contar con el participante que nos va a hablar un poco de esta temática que nosotros abordamos desde el aspecto de las armas. Y bueno, pues me voy a permitir presentar al doctor Marco Antonio Cervera. Marco Antonio Cervera Obregón, que él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestro en arqueología clásica por la Universidad Autónoma de Barcelona, es doctor en la misma especialidad por el Instituto Catalán de Arqueología Clásica y la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, España. Especializado en arqueología, historia y culturas mexicas, en arqueología e historia militar, tanto en el ámbito mesoamericano como en el mundo clásico mediterráneo. Ha participado en diversos proyectos de investigación arqueológica en países como México, España e Israel, entre los que destaca el proyecto Magdala. Es autor de libros Breve Historia de los Aztecas, El armamento entre los mexicas y guerreros aztecas, Entre plumas y obsidianas, Historia militar de la antigua Mesoamérica. Es presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Arqueología e Historia Militar y es coordinador general de investigación en Humanidades y Artes de la Universidad Anáhuac en México y es investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad de la misma institución. Y esta tarde pues nos trae el tema las panoplias indígenas en el contexto de la conquista de México. Muchísimas gracias, Marco, por aceptar la invitación, por estar con nosotros. De verdad, reitero mi gran admiración por todo el trabajo que has desarrollado en este tema que para el ámbito mesoamericano es súper importante. Hablamos muchas veces de todo lo que ha sido los aspectos militares, pero realmente hacer una línea de investigación y el trabajo en este tema, pues yo creo que tú le has dado un gran impulso. Es un honor contar contigo precisamente por este camino que has desarrollado. Pues muchísimas gracias de nuevo y pues adelante. Pues muchas gracias, Judith, y a Patti también por la invitación y las palabras. Igualmente al Museo del Templo Mayor, que al final es, bueno, es una institución que aprecio mucho, ya que también desde hace muchos años tuve oportunidad de participar ahí en algunas excavaciones. Yo creo que varios de los arqueólogos de la AINA pues nos formamos ahí, y qué mejor cerca de los materiales y del yacimiento mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco mucho la invitación y bueno, pues vamos a iniciar un poco la explicación sobre el tema de las panoplias indígenas. Y bueno, creo que ya se aprecia la presentación. Y bueno, pues vamos a comentar algunos puntos interesantes y algunos avances en la materia. La verdad es que ya han sido más de 20 años en la investigación en este tema desde diversos puntos de vista, y la verdad es que no se ha acabado, ya que, como sabemos, la investigación académica, científica, en humanidades, pues siempre tiene que ser multi e interdisciplinaria. Entonces, a lo largo de estos años he tratado de abordar el tema de las panoplias, de los arsenales mesoamericanos, particularmente del mundo mexica, y bueno, pues ha habido varias esferas de análisis, varios ámbitos de análisis que ahora voy a ir resumiendo. Algunos pues ya son un tanto conocidos, otros, como veremos, son necesarios abundar en ellos, ¿no? Y bueno, precisamente el origen o parte del origen de esta investigación
que también probablemente algunos de nuestros escuchas que nos visitan en Facebook conocen, el libro del armamento entre los mexicas, que originalmente fue mi tesis de licenciatura allá por 1998, en el que en realidad se hizo solo un resumen de lo que para ese momento se conocía del armamento y todas las posibilidades de uso que se tenían en el ámbito mexica. Obviamente su clasificación, que pues quizá ha sido la que más se ha manejado a lo largo de los años, pero de igual manera, bueno, con el tiempo este trabajo que se llamó originalmente el sistema de armamento entre los mexicas como tesis en la Escuela de Antropología, bueno, se acabó transformando en este trabajo que pasó por nuevos dictámenes para llegar finalmente a hacer un libro, reitero, introductorio para ese momento. Y bueno, al respecto también recomendaría a colegas y gente que esté interesada, sobre todo en lo que implica las metodologías de investigación de armamento antiguo, pues pueden consultar este texto que publiqué hace poco en la revista Bicentenario. Lo pueden bajar de miacademia.edu o de mi ResearchGate, en el cual planteo un poco la metodología de cómo estudiar armas antiguas desde muchos puntos de vista, sobre todo obviamente arsenal arqueológico y también un poquito el panorama desde la perspectiva historiográfica de quienes otros colegas, por supuesto, han trabajado el mismo tema, ¿no? Y bueno, pues también compartir con todo el público mi más reciente publicación, mi más reciente libro que acaba de ser presentado apenas este sábado en la FIL Guadalajara con el nombre de Entre Plumas y Obsidianas, Historia Militar de la Antigua Mesoamérica, y bueno, con el amable prólogo que me hiciera Ross Hassig al respecto. Y bueno, en realidad esta obra es un resumen de casi poco más de 20 años de investigación, no solamente en el ámbito de la guerra mexica, ya que de ello tengo algunas publicaciones específicas al respecto. Y bueno, por supuesto, esta investigación no es el resumen solamente de 20 años de mi investigación, sino realmente de otros múltiples trabajos que han hecho los diversos colegas que se han enfocado en otras regiones. Entonces, pues bueno, esto está publicado por Siglo XXI y la Universidad de Anáhuac como una coedición. Entonces, bueno, los invito a aquellos interesados a poder consultarlo, comprarlo. Bueno, como apenas acaba de ser presentado, les digo el sábado, apenas este sábado que pasó, la distribución en librerías está en proceso, ¿no? Pero bueno, ya yo creo que para entre diciembre, enero, estará en varias librerías, ¿no? Y bueno, vámonos pues a entender la problemática del arsenal indígena que ha pasado por diversas etapas de análisis, de entendimiento y de conocimiento. La visión clásica que se nos ha dicho ahora con este tema de las conmemoraciones desde hace ya muchos años, siempre se manejó la visión de un enfrentamiento de arsenal o armamento indígena contra armamento hispano, ¿no? Ya hoy, bueno, a lo largo de este año, como también muchos de nuestros escuchas saben, pues bueno, se han planteado ya nuevas visiones, ¿no? Ya no es un enfrentamiento solo de mexicas contra españoles y que además se genera una visión de un determinismo tecnológico en el que el hispano con arsenal de hierro pudo haber aniquilado a todo un imperio. Esto, por supuesto, ya está más superado y es completamente falso. En realidad, como vamos a ver en breve, y ya lo he también establecido tanto en otras conferencias como publicaciones, hablamos del famoso hibridismo que en breve explicaré, ya que en realidad el armamento, el uso del armamento en el combate no es de forma aislada. Algo que le gusta mucho a la gente es siempre tratar de equiparar o competir, poner a competir qué pasaría de un macuauhtetl contra una espada, una lanza contra una alabarda y no sé qué, ¿no? Pero en realidad debe ser manejado en contextos mucho más complejos. Las armas como tal no se utilizan ni en la antigüedad ni a la fecha en contextos independientes, ¿no? Sino en realidad se manejan
bajo lo que llamamos sistemas de armamento y bajo las capacidades de combate y de uso que le da cada guerrero. Entonces, en realidad es algo mucho más complejo que solamente poner a competir un arma contra otra. Entonces, la visión clásica, reitero, había sido antes, ahora ya ha cambiado, del enfrentamiento de arsenal mexica contra arsenal español, y que prácticamente esto es en lo que se resumía el armamento y las panoplias en época de la llamada conquista de México, ¿verdad? La mal llamada conquista de México. Ahora sabemos que es algo mucho más complejo. Obviamente yo me voy a enfocar mucho al tema, evidentemente, del arsenal indígena, no solamente mexica, sino en general indígena, pero también voy a darle, por supuesto, una importancia a la factura, distribución, utilización y demás en el contexto del Imperio Mexica y cómo esto va a repercutir a la hora de la conquista, ¿no? Bueno, lo que tenemos ahora es una visión más, como dije, hibridizada, una visión más compleja, en la cual, por un lado, bueno, debemos decir, la mayor cantidad de armas utilizadas en la conquista fueron evidentemente indígenas, ya que como bien sabemos, el grueso ahora ya podemos llamarle el ejército hispano-indígena, ya que era una gran cantidad de efectivos indígenas de todo tipo de grupos étnicos que fueron apoyados, yo lo veo de esa manera, fueron apoyados por los españoles y no al revés, para llevar a cabo esta famosa macro-rebelión, como le hemos llamado algunos, para enfrentar todo un sistema que era el sistema del Imperio Mexica. Entonces, realmente la llamada guerra de conquista, la guerra de conquista que podríamos hablar por lo menos desde 1519 a la caída de Tenochtitlan, pensando en su primera etapa, ya sabemos que esto continúa, pero por lo menos en esta primera etapa, el grueso del arsenal utilizado en esa gran guerra mesoamericana, porque es una guerra mesoamericana, evidentemente fue el uso de arsenal indígena. Y como también se ha dicho en otras ocasiones, un porcentaje muy mínimo de arsenal hispano, que además, si hiciéramos un análisis desde esa perspectiva que a veces pareciera que no es necesaria, ¿no? De un arsenal español contra el indígena, bueno, queda en cierto sentido claro que el arsenal hispano, por las características del hierro, entre otros aspectos, pues sí era un poco más avanzado, pero se cancela su capacidad operativa por el número de efectivos. Es decir, no podemos pensar que un español, un hispano, por mejor equipado y adaptado que estuviera al combate, podía enfrentar a cientos y cientos de indígenas con arsenal, reitero, indígena. Ahora, vemos que en el caso español lleva una serie de panoplias también hibridizada, ¿no? Lo he presentado, por ejemplo, el caso de esta representación que aparece en Despertaferro, con el famoso Ixcahuipil, el peto de algodón, utilizando al mismo tiempo arsenal hispano de finales bueno, de las guerras contra los moros, contra los árabes, ¿verdad? Las adargas de cuero, los capacetes ibéricos, entre otras cosas. Entonces, así como vemos la hibridización de los efectivos hispanos que van a adaptarse al contexto mesoamericano, el caso indígena va a ser el mismo. Repito, la gran mayoría, el 99% de las armas usadas en la conquista de México, en el contexto histórico, que por lo menos va de 1519 a la caída de Tenochtitlan, reitero, ya no me meto en más, no es tanto mi área, pero bueno, en ese contexto, el 99% de las armas usadas eran armas indígenas, tanto obviamente del lado de efectivos hispano-indígenas, vaya otomís, tlaxcaltecas, etcétera, todos estos grupos, totonacos, y obviamente al final, cuando ya se enfrentan con Tenochtitlan, pues también son armas indígenas. Pero en casos muy interesantes, muy particulares, vamos a ver momentos en el cual los indígenas, digamos, del lado de Cortés, van a ser de vez en vez equipados con arsenal español, pero muy pocos,
porque la verdad es que no lo necesitaban, tenían sus propias armas, y es que a los españoles no es que les sobraran armas necesariamente para andar repartiendo a todo mundo, pero vaya, se aprecia en documentos, en códices, en fuentes escritas y demás, que de vez en vez así sucedió. Y del lado contrario, particularmente en el caso mexica, pues también obviamente utilizaron sus propias armas que perfectamente sabían utilizar, pero por ejemplo no olvidemos que después de la Noche Triste, los mexicas, recuerden que en esta huida tremenda que va a sufrir Cortés, en plena lluvia, de noche, en fin, van a perder equipamiento y ese equipamiento va a ser robado por los mexicas y posteriormente reutilizado contra los españoles en las batallas de 1521. Entonces ahí vemos nuevamente un hibridismo que al final así son las guerras, no es exclusivo de este contexto mesoamericano, sino en realidad en cualquier parte del mundo el robo de armas, la reutilización de las mismas es común, ya que finalmente el objetivo es ultimar al enemigo con los medios que sean necesarios y igualmente resguardar la vida con los medios que sean necesarios. Entonces, en el caso de los españoles, pues si no contaban con suficiente arsenal o armamento defensivo, petos, cotas de malla o cualquier artefacto de este tipo, que además eran caros, pues se van a poner un peto de algodón que si les resguarda la vida es muy bienvenido. Entonces lo he repetido en otras ocasiones y he tratado de investigar el dato si esto realmente existe una información tal cual de alguna fuente literaria, hasta ahora no lo he encontrado, y si alguien lo tiene, pues será recomendable proporcionarlo. Esta visión popular que se maneja de que los españoles preferían usar el Ixcahuipil y se quitaban su propia armadura para sustituirla por el peto, a mí no me suena lógico. Si ya tienes un peto de metal, no lo vas a sustituir por un indígena, falso que no se podían mover porque era muy pesado, falso que era por los calores, o sea, todo eso es mitos. Si este tipo de petos, que además tienen pruebas, no me refiero a las pruebas arqueológicas que se han hecho en otras partes del mundo, sino en contextos históricos europeos, o digamos occidentales, la historia de la armadura en Europa y demás es muy larga y tiene muchísimas experiencias, han pasado por muchas experiencias en diversos campos de batalla, como para llegar a Mesoamérica y quitárselo como si fuera la gran novedad. No es así. Los contextos de armaduras son históricos y demás, tenían ya una larga tradición, entonces no se las quitaban por ningún motivo porque además era muy caro. Más bien yo creo que aquellos españoles que por diversos motivos no trajeran este tipo de prendas defensivas, pues tenían que adaptarse a lo que había y obviamente no olvidemos que los indígenas, la gran cantidad de indígenas, tlaxcaltecas y demás, les proveía de equipamiento a los españoles. Si les hacía falta algo, lo proveían. Y como vamos a ver a lo largo de la exposición, esto incluye también la adaptación de una suerte de arsenal, le podríamos poner entre comillas, pirata, ¿no? Vamos a manejarlo así, en el cual en ocasiones el mismo Hernán Cortés, por ejemplo, para el caso de los virotes de ballesta, los dardos, esto que vemos aquí, obviamente es un tipo de arsenal que se pierde en el proceso del combate. No es común que el ballestero recoja los virotes posterior a su uso. Entonces, normalmente ese tipo de arma se pierde y finalmente la ballesta se transforma en un artefacto ya inutilizable. Entonces era necesario reequipar a los ballesteros y en este caso Cortés recurre a los metalurgistas indígenas para que generaran una suerte de virotes similares, por eso les digo que son versiones pirata, obviamente es entre comillas, para poder, para que los ballesteros se reequiparan con este tipo de artefactos. Mandaron a hacer también lanzas con puntas de metal, quitándoles las puntas de obsidiana y poniéndoles puntas de metal, ¿no? Entonces, vemos que hay una gran mezcla de uso de armamento y que, como les he dicho, ya esta visión de un encontronazo indígena contra español ya está superado. Vemos tanto manufactura, utilización de arsenales en ambos casos, de una forma muy compleja y que, aclaro, aunque Cortés estuvo constantemente reequipándose
arsenal propio de Europa, por diversos contextos que no hay tiempo de explicar, pero nunca fue suficiente, y claro, en el caso del arsenal indígena, pues tenían todo lo necesario para ser reequipados constantemente. Bueno, hablando un poquito de ese arsenal indígena, no solamente mexica, porque vamos a aclarar algo. Ahora, gracias a los diversos estudios de muchos de mis colegas que también se han dedicado al tema de la guerra y armamento mesoamericano de otras regiones, más los trabajos de un servidor, sabemos que en realidad el arsenal del posclásico tardío, sí, para ese momento sí ya era pan-mesoamericano, es decir, tanto el macuahuitl, el cuauloli, la, entre comillas, y mal llamada, ahora explicaré por qué, teputzopili, etcétera. Todos estos artefactos ya eran de uso pan-mesoamericano, aunque a veces algunos grupos indígenas preferían ciertos artefactos que otros. Por ejemplo, en el mundo tarasco, también ya sabemos por diversas investigaciones regionales, aunque utilizaban macuahuitl, utilizaban cuauloli, etcétera, pero preferían, por ejemplo, el arco y flecha, porque además tiene un valor simbólico, etcétera, en el mundo tarasco, ¿no? En fin, pero en realidad esto tuvo un proceso de evolución que lo conocemos muy bien, por lo menos desde, ya ni siquiera podría decir desde el preclásico formativo, sino desde mucho antes. Ya sabemos que, por ejemplo, el caso del atlatl, pues tiene un uso pues, desde la prehistoria, ¿no? El caso del arco y flecha, que ya sabemos que llega hipotéticamente desde el epiclásico, el caso del macuahuitl, que ya saben, he hecho algunas propuestas por ahí, si probablemente tenga su uso desde el posclásico temprano, pero su amplia distribución se va a dar ya para el posclásico tardío, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que el arsenal indígena era bastante extenso, y hay que aclarar algo importante. Todavía tenemos muchas dudas de contrastación de fuentes. ¿En qué sentido? Más o menos tenemos digamos, una especie de catálogo general de lo que eran las armas indígenas. Tenemos una cierta idea, algunas equivocadas, de los nombres de esas armas. Tenemos también cierta idea de su representación tanto en códices como en el material artístico, escultórico y demás mesoamericano, pero donde, como dicen, nos queda de ver es en el ámbito de la filología. Hasta ahora no existe un estudio profundo y claro sobre los términos correctos del náhuatl para referirse a las armas. Y vemos que en algunos de esos términos hay ciertos, como voy a explicar en breve, hay ciertas armas que solo su registro aparece a nivel filológico, no tenemos su equiparación iconográfica y mucho menos arqueológica, y eso puede implicar que existan más armas de las que originalmente creemos que existen, digamos, dentro del catálogo básico de armas, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de hacer ahí un análisis. El doctor Lameiras, José Lameiras, ya saben, uno de los grandes precursores de la guerra mesoamericana, una de su famoso libro, ¿verdad? De los déspotas armados, en la parte final tiene un glosario para quien conozca la obra, y ahí desarrolla algunos puntos interesantes. Es lo único que yo conozco como trabajo académico, científico, desde el punto de vista filológico de las armas, y ahorita en breve voy a explicar algunos detalles. Y bueno, vemos también el caso del famoso Chimali, porque creo que en cuanto al catálogo, o digamos todo el repertorio de arsenal defensivo mexica o indígena era un poco más limitado versus el arsenal ofensivo. Básicamente, como sabemos, contaban con el chimali, los escudos, los petos de algodón. Queda un poco en duda el tema de los yelmos, ya el caso, por ejemplo, lo pongo aquí atrás, por ejemplo, en este Tzitzimitl, vemos aquí la representación del yelmo de esta deidad de la muerte, pero sigue siendo algo dudoso si realmente esto tiene funciones defensivas, si tiene una función como yelmo, capacidades defensivas contra armas y demás, o solo tiene funciones apotropaicas en términos simbólicos, ¿verdad? Desde la perspectiva de la defensa, pero una defensa más simbólica que real. Entonces, en cuanto a yelmos como tal, estamos un poco en duda, ¿no? La información a veces es discutible,
no porque tengamos un casco, como le podríamos llamar, ¿no? O un tocado, un elemento que cubra más bien el rostro, significa que tenga funcionalidad defensiva. Y bueno, entonces también haría falta un estudio, voy aquí adelantando, sobre la amplia variedad de escudos, no solamente el famoso chimali mexica, que como sabemos es realmente una rodela. A los mexicas siempre les interesó el escudo circular, pero normalmente en otros contextos mesoamericanos encontramos otra amplia variedad de escudos, no solamente el redondo y con el término chimali que es náhuatl, sino vemos versiones teotihuacanas del occidente de México, en el caso de la zona maya y demás, que tienen otras formas y otras modalidades. Entonces hay que aclarar para el público que el chimali es el más famoso, ¿verdad? Pero en realidad hay otras versiones de escudos. En fin, bueno, pues vamos a seguir avanzando. Y entonces, como había yo explicado hace un momento, el estudio de un armamento, y más que estudio, el análisis de su funcionalidad, no depende solo del arma por sí sola, sino tenemos que ver, ok, sus capacidades funcionales de una forma individual, qué capacidades tenía el macuahuitl, su maniobrabilidad, el chimali, etcétera, pero luego cómo con su combinación con otras armas, por ejemplo, en este caso, un guerrero de infantería, yo le llamaría de infantería ligera, de bajo rango, probablemente un macehual, que está utilizando el atlatl, pero al mismo tiempo tiene como arma defensiva un escudo. El simple hecho de esta mezcla de atlatl con escudo nos da un tipo de guerrero con una función muy particular en el campo de batalla. No es nada más el atlatl por sí solo, sino siempre en combinación con qué otra cosa para poder entender las capacidades de este guerrero, cuál es su papel en el campo de batalla, cómo está distribuido en el campo de batalla y por lo tanto su funcionalidad, ¿sí? Entonces todo eso es lo que a lo largo de los años hemos tratado de analizar, ¿verdad? Y si existía un interés entre los mexicas de especializarse en cierto tipo de armas, me refiero a cierto tipo de guerreros en cierto tipo de armas, o en realidad todos los guerreros conocían como que un poco de todo y de acuerdo al contexto o la campaña o la necesidad de los altos mandos los ponían con un tipo de arma u otro. Estamos un poco tratando de analizar ello, ¿no? Y bueno, obviamente la mejor forma de conocer la funcionalidad y capacidad de lesión y demás de las armas indígenas, pues siempre ha sido a través de la arqueología experimental, que como saben es el doctor González Rull, que fue uno de los precursores de la reconstrucción de estos artefactos. Posteriormente Alfonso Garduño y un servidor hicimos también nuestras propias pruebas, pero algo que he criticado y he dicho y lo seguiré diciendo 100,000 veces, las veces que sean necesarias, es que esas pruebas tienen que ser publicadas y arbitradas y posteriormente publicadas en revistas, porque si no, de nada sirve tener, bueno, a ver, en términos de reconstrucción y recreación es muy bueno, sin duda alguna es muy bueno, pero a veces he visto otras pruebas más, muchas pruebas, pero que lamentablemente no llegan a concretarse en algo más. Es decir, en un texto, en un trabajo para que presenten sus propuestas y que pueda ser citable y tenga posibilidad de avanzar en esta materia. Entonces, son múltiples los factores que involucran la reproducción, más bien la reconstrucción y en términos de arqueología experimental. Cuando lo hice hace muchos años, les digo, eso fue entre el 98, 2000, que traté de hacer las pruebas famosas del macuahuitl. Aquí está Gianfranco Casiano, que me apoyó en aquel entonces. Hicimos esta versión en encino, de madera de encino, más pesada, gracias también al apoyo de Aurora Montúfar en aquel entonces, que me pudo establecer cuáles eran las resinas utilizadas de huizache, mezquite, de acuerdo a las fuentes. Y bueno, se pudo llegar a esta primera versión, que lamentablemente para ese entonces no existía, bueno, sí existía, pero estaba guardado, nadie sabía que existía esta arma. Del macuahuitl original que ahora tienen expuesto en Templo Mayor, pues en ese momento no existía y la verdad es que pasaron años y me vine a enterar de ese original mucho tiempo después, ya que de otra manera
pues hubiera sido una reproducción mucho más cercana, por supuesto, una reconstrucción más cercana en realidad, y obviamente las pruebas hubieran llegado a mejor término. Tiempo después hicimos algunas otras versiones en pino, que resultaron un poco más frágiles, pero al mismo tiempo más maniobrables, porque una vez más, como sabrán, en los campos de batalla, en la realidad del combate, pues mantener un arma operativa siempre es cansado. Por supuesto, es gente que estaba entrenada o entrenada con cierta discusión, ya verán por qué. Recuerden que un guerrero siempre debe mantenerse en óptimas condiciones. No puede, el entrenamiento de cualquier guerrero no puede ser nada más en tu infancia, te vas a tu casa y pasan los años y no puede ser esto, ¿no? En realidad, un guerrero que va a estar manteniendo operativo un combate constante en un imperio, como era el Mexica, tenía que estar en un constante entrenamiento para poder maniobrar artefactos de estas características. Vemos que en las pruebas que hicimos en aquel entonces, las navajas se hundían después de un golpe en particular. Por supuesto, no sabemos de las técnicas de esgrima indígenas, si es que le podemos llamar así, porque no hay información de eso, ni creo que lo sepamos nunca. Pero el punto es que se hundía la navaja y a veces fracturaba el canal del arma, y no así en el caso del de encino, que era más duro, pero también más pesado, y por lo tanto la maniobrabilidad se complica, ¿no? Y bueno, algo muy importante, más allá de la operatividad de los artefactos, de los niveles de lesión y demás, que es lo que lograba en términos metodológicos la arqueología experimental, otro punto que está en proceso de análisis y que algunos investigadores como el doctor Alejandro Pastrana, que se ha especializado en obsidiana, como todos saben, pues ha avanzado bastante en ese tema. Y es todo el asunto relacionado con la infraestructura imperial y económica de la guerra en términos del mundo mexica. Actualmente bueno, acabo de sacar este libro, ya estoy haciendo el siguiente, pero bueno, eso falta mucho tiempo para obviamente concretarlo. Es un libro que va a estar enfocado efectivamente a los asuntos económicos de la guerra mesoamericana, particularmente económicos, todas las necesidades que implica una campaña militar. Bueno, durante tiempo he establecido como una hipótesis que probablemente los mexicas podían juntar cerca de 20,000 efectivos, digamos como un tope máximo, ¿no? De acuerdo a la cantidad de población que tenían y demás, sumado a algunos aliados, sumado a los efectivos que podía dar los otros miembros de la Triple Alianza. Entonces, si digamos Texcoco y Tlacopan juntaran otros 20,000, pues hablamos de 60, ¿no? Por lo menos, 60,000 efectivos. Pero bueno, la cuestión es que por cada campaña, o sea, quiero que imaginen que estas armas de alguna forma eran desechables. Es decir, había posibilidad de que esas navajillas, puntas de proyectil, se sustituyeran, se estuvieran trabajando constantemente en los campamentos para poder reutilizarlas, y aquellas navajillas y demás, ¿no? Entonces, era un arsenal de alguna manera que sí se podía ir reequipando, pero al final son armas desechables. Entonces, en términos económicos, resulta para el imperio algo bastante complejo. Y no solamente hablamos de obsidiana, tenemos que pensar en las gran cantidad de resina utilizada para ello. Tenemos que pensar en la gran cantidad de madera, alimentos, plumas, en fin, o sea, es una gran cantidad de recursos materiales. Todas las guerras en el mundo cuestan mucho dinero, y en este caso muchos recursos, y hasta ahora no hay un estudio que sistematice todo ello. Entonces, solo para el tema de las armas, quiero que imaginen armando a 20,000 efectivos para una sola batalla. O sea, no estoy hablando de los 100 años del Imperio Mexica, estoy hablando de una sola batalla. No sabemos si de esos 20,000, y eso creo que nunca lo vamos a saber, a cuántos les daban macuautl, a cuántos les daban arco y flecha. O sea, cada arma tiene su problemática también de infraestructura, de manufactura, de cantidad de materiales y demás.
Y bueno, eso también, ¿quién lo proporcionaba? Sabemos que el Estado mexica, también gracias, repito, a los estudios de Pastrana y de otros colegas, pues dominaba, ya saben, la obsidiana, ¿no? Dominaban las minas de obsidiana, lo que implicaba uno de los recursos sustanciales, si no el único, pero uno de los recursos sustanciales para la manufactura de estas armas. Entonces, era función del Estado mexica la manufactura y distribución de las armas. Sabemos que al interior de Tenochtitlan había armerías que distribuían las armas, también había enclaves militares a lo largo de todo el imperio que también se dedicaban a la distribución de dichas armas. Ya hay adelantos de investigación en la materia por Pastrana, pero repito, falta profundizar mucho más. Incluso el tema de los enclaves militares que había trabajado Pedro Carrasco en algún momento también faltan ser estudiados. O sea, les digo que aunque pareciera que lo mexica está muy estudiado, faltan muchas cosas. Y bueno, en ese sentido, la distribución de armas, repito, la daba el Estado, pero también apoyado de otros grupos, ya que normalmente cuando los mexicas iban a alguna campaña militar, preparaban una campaña, pues se apoyaban de los aliados, no necesariamente hablo de la Triple Alianza, sino de otros aliados que mandaban llamar, así dicen las fuentes, a los grandes capitanes que trajeran todo tipo de armas, alimentos y bueno, en fin, ¿no? Entonces, solo para que se den una idea, para aquellos que siguen discutiendo que los mexicas no eran un imperio, tienen todas las características de serlo. En términos por lo menos económicos, no hay en el mundo ninguna sociedad compleja, así llamada, un estado, una sociedad compleja, que pueda manejar ese tipo de recursos, movilización de tropas, alimentos y demás, que no pueda ser considerado como tal. Como ya lo han dicho otros colegas, aquí el tema no es si es un imperio o no, que porque no aplica a Mesoamérica, por supuesto que aplica. Más bien lo que tenemos que saber es qué tipo de imperio es. Y cuando analizamos toda esta problemática en términos económicos y demás, es cuando nos damos cuenta que efectivamente lo era. O sea, no hay manera de que un estado poderoso, estado antiguo, complejo, que no sea considerado como tal, maneje este tipo de infraestructura. En ese sentido, también hay otro punto clave del arsenal, que es el tema del entrenamiento. Como expliqué hace un momento, los guerreros mexicas tenían que estar, pues se supone, hipotéticamente, en una constante entrenamiento, ¿no? Es decir, como ya lo he dicho, aquellos guerreros que deben de estar en óptimas condiciones para que cada que el Tlatoani solicitara una campaña bélica, estos guerreros tenían que estar en buenas condiciones, pero tenemos algunas dudas. Por ejemplo, aquí estoy citando de Fray Diego Durán, cómo efectivamente dice, también se les industriaban ejercicios de guerra, a tirar una flecha a puntería, a tirar una fisga o varas tostadas con amientos, a mandar bien con espada y rodela. O sea, nos está diciendo que a los jóvenes les enseñaban a usar todo tipo de armas, ¿no? Hay algunos pasajes por ahí muy, muy interesantes que he rescatado y serán en breve también publicados, que nos habla de, por ejemplo, cómo utilizaban lo que ahora le llamamos en el ámbito de las artes marciales, porque bueno, yo pie de página soy instructor o era instructor de artes marciales, entonces medio que conozco un poquito también de ello. Lo que ahora le llamamos los dummies, ¿saben? Estos como muñecos para poder golpear y simular al enemigo, pues existían versiones prehispánicas que según las fuentes eran de piedra, por ejemplo, las versiones de piedra las golpeaban con glandes de onda para poder tener un buen tino, ¿no? En el caso de las versiones de madera, utilizaban puntas de proyectil y también a esas de madera utilizaban el macuahuitl para poder trabajar los golpes certeros y demás. Entonces, claro que se entrenaban, pero nuestra pregunta es la siguiente, y ese es el problema que también he establecido en otros trabajos, que es, al no ser el ejército mexica profesional, ¿esto qué significa? Que el grueso de los guerreros mexicas no les pagaban para ser guerreros. ¿Esto qué significa? Que los Macehualtin, la gran mayoría de los efectivos mexicas, pues estaban en la parcela, estaban trabajando sus oficios, la cerámica o lo que sea, y a tiempo parcial, diríamos, no sabemos cómo y cuándo, pero a tiempo parcial medio entrenaban.
No es lo mismo a que el Estado mexica dijera, tú no tienes que cultivar nada, no tienes que hacer cerámica ni nada, te vienes a los cuarteles y te dedicas solo, única y exclusivamente a entrenar y a las actividades bélicas. Eso no se dio en Mesoamérica, pero eso tiene repercusiones en términos del entrenamiento, ya que aunque estas notas que nos dan las fuentes, sobre todo cuando pasaban por las escuelas, ¿verdad? El Calmeca, el Telpochcali, pues sí, era un entrenamiento, pero digamos introductorio. Pero el mantener un guerrero, como dije, en óptimas condiciones, tiene que estar constantemente entrenando. Y alguien que está en la parcela y que está en la cerámica y no sé qué, pues tiene que darse el tiempo, no sé cómo, ni, porque les repito, no tenemos la información, para estar constantemente entrenando. Al Estado mexica le conviene eso, porque cuando tengas gente a la hora del combate que no esté entrenada, lo único que va a pasar es que pierdas las batallas. Entonces es un tema de fuerte discusión que no se ha consolidado. Entonces, en fin, el tema de la poca profesionalización del ejército mexica en términos económicos, como ya expliqué, contradice que mantuvieran un imperio casi por 100 años en una actividad militar constante. Y en ese sentido, volviendo al tema de la mesa con los recientes estudios de este Chimal y del Castillo, que fue extraordinario, de Mario Olvido y Laura Filloy, como saben, el dato que me ha llamado más la atención y lo he dicho en varias ocasiones, es esto de la manufactura de escudos que se utilizaran 25,000 plumas para un escudo, 25,000 plumas para manufacturar un escudo. Ahora, imaginen ustedes armar a 20,000 guerreros con 20,000 escudos, cada uno con 25,000 plumas, que te dan cerca de 500,000 plumas solo para los escudos. Entonces ahí hay otro factor extraordinario que tiene que ver con una infraestructura inteligente, bien pensada, una logística que solo un imperio puede tener. Si le quieren llamar de otra manera, pero en términos mundiales, solo los grandes estados de la antigüedad, persas, asirios, hititas, por no decirlo occidental, porque no entramos con que es que los romanos, no estoy hablando de solo por poner ejemplos de imperios orientales, el caso del imperio egipcio, en fin, solo grandes estados con ese nivel de infraestructura inteligente movían ese tipo de tropas y de materiales de guerra y demás. En este caso, plumas, que también ya sabemos de dónde las extraían. Y bueno, es todo un universo que les recomiendo leer estos textos de arqueología mexicana al respecto. Entonces, para que nos demos una idea de cómo el imperio realmente manejaba una gran cantidad de materiales para efectos. Bueno, me han dicho muchas veces que sí, estos escudos eran ceremoniales, por lo menos los originales que quedan sí, pero los de guerra, los que eran para una defensa, pues tenían plumas también, de acuerdo a las fuentes. Algo que no nos cabe muy en la cabeza, como algo tan elaborado, tan bien hecho, que incluía varios talleres de especialistas, terminara, pues yo no sé si desplumado en medio de una batalla después de 2, 3 golpes de Macuahuitl, ¿verdad? Pero al final lo más importante era, recuerden, resguardar la vida. O sea, eso es lo más importante del guerrero. Al tlatoani no le conviene que le maten gente porque entonces las campañas serán un fracaso. Por lo tanto, con plumas o sin plumas, pero será recomendable que tus guerreros lleven buen equipamiento para que tengan un rendimiento en la batalla. Y bueno, aquí hice unos cuantos números para que se den una idea de la manufactura, distribución de equipamiento de las tropas en términos solo del Macuahuitl. El Macuahuitl requiere madera, obsidiana, plumas, resinas, cuerdas. Recuerden que en la parte distal, en la parte inferior, llevaba una pequeña cuerda para ajustarse a la muñeca. Y bueno, entonces haciendo un poco de números, un Macuahuitl requería cerca de 16 navajas en total, digamos 8 por lado. Pero recuerden que esas navajas en plena batalla se pueden perder, fracturar, romper y hay que reponerlas. Hay que llevarlas al campamento, echarle fuego a la resina, quitar la navaja y poner una nueva. Bueno, entonces un Macuahuitl, digamos con su repuesto, vamos a pensarlo así, requiere de 32 navajas o sea, en total. Ahora, esas 32, vamos a imaginar, que obviamente esto no era así, pero vamos a imaginar que a esos 20,000 efectivos que hemos calculado les dieras a cada uno un Macuahuitl con su respectivo repuesto de navajas. Hablamos de 640,000 navajas solo para una batalla, o sea, un enfrentamiento, un choque frontal de tropas, y ahí se te van
cientos o miles de navajas en el proceso del combate. Hay que ir a repararlas. Eso en una batalla. Ahora vamos a sumar todas las batallas que tuvieron durante 100 años los mexicas. Entonces hablamos de millones de navajas, que como también ya lo dijo Alejandro con sus estudios, pues por eso la explotación de obsidiana de las minas pues está como está, ¿no? Y no olvidemos que además la navaja, aunque corta tremendamente, pero como ya se sabe, pierde su filo muy rápido. Y eso que estoy hablando solo de navajas. Ahora imaginen puntas de proyectil, puntas para las lanzas, o el caso de las teputzopili, mal llamadas, ahorita explico por qué, que llevarían también navajas similares. A lo mejor esta no perdería tan fácil los filos, porque como esta tiene en teoría una función punzante, la fractura de las navajas no es tan fácil. Pero eso solo la arqueología experimental lo podría corroborar. Por eso les digo que hay muchos detalles que incluyen el análisis del arte, de los arsenales, que nos pueden dar luz de hasta dónde el imperio mexica podía llegar. Bueno, aquí tienen un ejemplo de lo dicho, ya para ir cerrando, no tardarme demasiado, en términos de la filología del armamento que no se ha estudiado. No hay un estudio profundo en términos filológicos. Por ejemplo, veía en los diccionarios de Molina y demás, por ejemplo, el término del cuauololi, que bueno, significa como tal mazo o porra. El caso del cuauoltoltin, mazo o porra pequeña, o sea que hay un término interesante que nos habla de una versión más pequeña de ese cuauloli, que sabemos que el cuauloli, ahora creo que no traigo imagen, pero era le llamamos en términos técnicos masa de armas, que es un bastón, un puño, un arma de puño, que tiene un remate, que es la cabeza de armas, en forma esférica de madera, ¿no? Hasta donde se eran de madera, aunque tenemos otras versiones mesoamericanas de piedra y en fin. Entonces, de acuerdo a la versión filológica, existen dos tipos de mazo, o por lo menos aquí nos está diciendo la fuente. Ahora, que iconográficamente tengamos la representación del mazo, digamos, tamaño estándar y del mazo versión pequeña, pues no lo hay, o no que yo lo sepa, y mucho menos en la iconografía. Por ejemplo, hay otro término aquí, el macuaumachtia, que según algunas versiones habla de la enseñanza de la esgrima. Obviamente es una cuestión muy occidental, simplemente es el uso o la enseñanza del uso de armas como el macuahuitl o cualquier otra, ¿no? Entonces, puede ser que hay términos al respecto. Eso no significa necesariamente que hubiera manuales, no lo sabemos, no tenemos los datos, no tenemos los documentos, a lo mejor en algún códice. Y este dato, el último, quiero llamar su atención, y esto realmente me pasó la información un colega de la UNAM, Alonso, un historiador, un etnógrafo, que me planteó alguna idea muy interesante, ¿no? Vemos que en términos también de la filología, habla del teputzomitl. Mitl ya sabemos que es punta, teputzo hace referencia a metal. Durante años le hemos llamado ¿dónde quedó? Como teputzopili, creyendo que era el término o el nombre del arma indígena, pero al parecer teputzopili realmente hace referencia a una lanza con punta de metal, lo que probablemente como hipótesis haga referencia a dos posibles cosas, pero lo dejo como una hipótesis. O a las lanzas que traían los españoles, y esa es la verdadera teputzopili, o a las versiones que expliqué hace un momento, piratas, de lanzas indígenas a las que les añadieron puntas de cobre elaboradas por los mismos indígenas. No lo sabemos. Entonces, vean cómo la filología nos da luz de algunas otras cosas que probablemente hemos estado equivocados, incluyéndome, en los términos, pero hasta no hacer un estudio cercano con el apoyo de filólogos y especialistas en náhuatl, y eso solamente hablo de las armas. Falta todo la jerga militar mesoamericana, que hace falta un estudio profundo, repito, en términos filológicos, y solo para el náhuatl. Yo no sé si mañana exista posibilidad de avanzar en otras esferas del mundo mixteco, maya y demás. Bueno, aquí tienen precisamente la representación de esa arma en los códices, en el mendocino, la que de momento le seguiremos llamando teputzopili, ¿verdad? Que también lleva estas navajas
de obsidiana similares al macuahuitl. Ya para ir cerrando, desde el punto de vista iconográfico tenemos que tener mucho cuidado, no debemos tomar la iconografía tan literal. En este caso, un poco sobre las representaciones del arsenal en la plástica mexica, por ejemplo, lo he publicado ya en varias ocasiones. La piedra de los guerreros, el Tepetlacali de los guerreros, que están en la sala mexica, en la que vemos a dos guerreros enfrentados sujetando un macuahuitl y en el que se señaló como a las navajillas de esta manera. No quiere decir que hubiera un arma con estas características, o sea, es decir, que tuvieran bolas, así bolitas, pues no, es solamente un sistema de representación indígena que nos está marcando ello. Por ejemplo, esta sí, la piedra de los guerreros, una escultura también mexica, pues, en la Ciudad de México, y que representa a guerreros sujetando atlatl, escudos, el manojo de dardos, ¿no? Algunas lanzas y también con algunos otros atributos. El caso de la piedra de Moctezuma I, en el que también Moctezuma aparece sujetando diversos arsenales, ¿verdad? Escudos, manojos de dardos, ¿no? Repetidamente, y los dioses, que así se interpreta como los dioses patronos de los pueblos conquistados, también a veces van sujetando armas, como en este caso una lanza con punta de obsidiana, seguramente. En este caso, este otro personaje lleva el sistema de armamento que implica atlatl y lanzadardos, y así obviamente Moctezuma lleva lo mismo, ¿no? Repetidamente, y los que realmente van cambiando son aquí, ¿no? En los personajes de enfrente. Entonces, a quien le interese, por ahí hice un pequeño trabajo al respecto. Bueno, en el libro del armamento entre los mexicas hay un pequeño capítulo dedicado al armamento en la plástica, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, tenemos esto. Entonces, que en la conquista encontramos la presencia de arsenal hispano, la presencia de arsenal indígena, que da un hibridismo en diversos contextos. Puede ser el uso de armas españolas, que son las que traían Cortés y su gente, una amplia variedad, el uso de armas indígenas, que es lo que tenían tanto sus aliados, la gran cantidad de indígenas, repito, tlaxcaltecas, totonacos, etcétera, y los mismos mexicas. Pero también vemos, como ya expliqué, el caso de uso de armas hispanas por los indígenas, por ejemplo, las espadas. Vemos constantemente, como aquí en el Códice Florentino, se aprecia a grupos indígenas que sujetan espadas, se menciona mucho en las fuentes. Digamos que fue el arma más repartida, si es que más repartida de parte de los hispanos entre su gente indígena, ¿no? Entre los indígenas. Y por el otro lado, el uso de armas indígenas por los españoles. Normalmente tenemos esta idea de solo el Ixcahuipil, o sea que solo los españoles de armas indígenas solo usaron petos, y claro, pues yo nada más voy a usar eso, pero no, en realidad debieron usar más cosas. Y finalmente la manufactura de armas hispanas, versiones, digamos, mesoamericanizadas por parte de los indígenas, cuando el arsenal español ya se encontraba deficiente. El robo de arsenal hispano realizado por los mexicas en los contextos de la guerra de 1521. Y como ya dije, por más tecnología que tuvieran los españoles, va a haber una cancelación de alguna forma de esa capacidad que pudiera tener esas armas, ya que se enfrentaron a una gran cantidad de indígenas y que ellos solitos, por más armados que estuvieran, no hubieran podido someter para nada. Y ya no digamos solo a los mexicas, sino a todos los grupos indígenas previos que también enfrentaron, porque recuerden que Cortés se enfrentó incluso a los mismos tlaxcaltecas, a los otomíes, a los mayas y a otros grupos previo a la llegada a Tenochtitlan. Bueno, aquí tienen un dato de esos hibridismos. Aquí este dato es cuando Cortés manda no, al revés, cuando los mexicas también, se me había olvidado esa parte, también los mexicas a veces las espadas de los españoles las ponían en los astiles de sus propias lanzas y transformaban una suerte de lanza, digamos, con las espadas. Y aquí dicen, envióseles a rogar que luego les trajesen a donde quiera, que estuviesen 300 de ellas, y que les quitasen las navajas y que pues tenían mucho de cobre, que les hiciesen a cada uno 2 hierros, ¿no? Ahí tienen la manufactura pues de armas astiladas con tecnología indígena.
Aquí está la otra que les decía, y poner a punto sus varas y tiraderas y hacer unas lanzas muy largas para matar a los caballos. Engastadas en ellas de las espadas nos tomaron la noche del desbarate. Eso se refiere a que los mexicas, lo que les explicaba hace un momento, las espadas de los españoles no necesariamente las usaron como tal, sino, repito, las colocaron en los astiles, sobre todo para contrarrestar las caballerías. Y esto es muy interesante, porque no olvidemos que en términos de las guerras occidentales, era de las mejores formas, efectivamente, desde la Edad Media, incluso desde tiempos romanos, en fin, el uso de armas astiladas para contrarrestar caballería siempre fue lo correcto. Y los mexicas se dieron cuenta de ello, y qué mejor tener lanzas más largas para contrarrestar cuando fuera necesario las caballerías hispanas. Entonces, como conclusión, uno, debemos romper el concepto de un enfrentamiento de armas hispanas contra indígenas, sino en realidad una mezcla de ellas, dependiendo del contexto de las diversas batallas. Existe una adaptación al escenario mesoamericano, el cual los hispanos debían romper o sustituir los equipos perdidos por indígenas. Existió un constante hibridismo, ¿no? Esto ya lo dije, completamente superada la visión de una tecnología bélica española, y finalmente la necesidad de estudios filológicos que requieren a futuro más investigación. Y estudios metalográficos de las armas arqueológicas españolas que tengamos aquí. Bueno, dejo de compartir y con esto cierro mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco Antonio, por la presentación. Como siempre, excelente lo que nos vas desglosando, y pues esa manera en la que nos lo puedes explicar de una manera muy clara, muy concisa, el trabajo que has desarrollado detrás de todo esto, no solo de las fuentes, sino adentrándote en otra rama que es pues la arqueología experimental, precisamente para ver cómo podría funcionar, que es lo que platicábamos fuera de escenarios, que es todo un trabajo el que se hace previo para poder llegar a lo que tú ahorita estás creando en estas conclusiones. Y lo que me encanta es esta manera en la que nos dices, hay muchos temas de los que todavía se tiene que desarrollar, hay muchas cosas que todavía en arqueología no tenemos sistematizadas, que poco a poco con los descubrimientos pues podemos ir investigando, aportar y pues a lo mejor a veces replantear, ¿no? Que por ahí ahorita justo lo que más nos están preguntando es un poquito de los armamentos. Bueno, quiero aprovechar para mandar saludos a Armando Becerril, que siempre nos está siguiendo en todas nuestras conferencias, a las personas que nos siguen desde Cancún y desde otros estados. Y bueno, regreso a eso porque creo que fue 2, 3 veces que me preguntaron lo mismo. En el caso de si existen evidencias arqueológicas o al menos datos de dónde se están produciendo las armas y si tenemos evidencia de los procesos. Sí, sí hay cierta información arqueológica. Yo los remito nuevamente a lo que ha producido Alejandro Pastrana, particularmente para la obsidiana. Se tiene mucha información de los procesos de manufactura de la misma, desde la extracción en las minas de la Sierra de las Navajas, cómo generaban lo que él llama las preformas, luego de pequeños talleres cercanos ahí a la misma a las minas. Luego de ahí se llevaban estas preformas a Tenochtitlan, donde otros talleres especializados y muy particularmente de armeros, porque repito, la obsidiana, ya saben, no se usaba solo para armas, para muchas cosas. Entonces yo me imagino, y también ya se tiene la información, que dependiendo de las necesidades, las navajillas, como saben, eran multifuncionales, entonces seguramente una cantidad importante era enviada a los lugares donde se manufacturaban los macuahuitl y demás. Entonces, yo creo que de todos los materiales de manufactura de armas, de las materias primas, pues, el que más conocemos es la obsidiana. Repito, gracias a los estudios de Pastrana. Entonces yo les recomiendo bajar estos textos, trabajos, donde habla de esos procesos de manufactura y dentro de ellos incluye puntas de proyectil. Por ejemplo, en el caso de Teotihuacán, fuera de la parte de Tenochtitlan, David Carballo, un buen colega y amigo, también ha encontrado cerca de la pirámide de la Luna algunos talleres de manufactura de puntas de proyectil. Ahora es evidente, desde mi opinión e interpretación, que esta manufactura no era solamente para
comercial, ¿no? O cuestiones comerciales o para la cacería. Desde mi opinión, si se está manufacturando una gran cantidad de puntas de proyectil, incluye también para el propio ejército teotihuacano, por eso es mi propia interpretación, aunque yo lo he platicado con él en algunas ocasiones. Entonces, en cuanto a talleres de armas, como tal, ese es un ejemplo en Teotihuacán. No estoy seguro si algo se ha recuperado también en la zona maya, algo similar, pero en Tenochtitlan como tal no hay nada. Es decir, los procesos, como ya expliqué, de obsidiana. Pero una vez más, a ello hay que sumarle los talleres de manufactura de madera, ¿no? Había quien estaba tallando la madera para manufacturar los astiles del armamento, los astiles de, de los dardos y demás, y quien estuviera haciendo todos los mangos de Macuahuitl, pero obviamente no hay información arqueológica, pues imaginen, de madera no ha quedado gran cosa. Entonces la información más bien nos viene de las fuentes. Creo que ahí podríamos hacer una acotación de que, pues, en el caso de la arqueología mexica, pues, es un poco difícil toda esa sistematización precisamente por la manera en la que se conduce la investigación dentro de la Ciudad de México. Entonces, considerar que para poder saber dónde están los talleres, pues tendríamos que hacer una exploración muy sistematizada, pero por las condiciones en las que se encuentra la Ciudad de México a veces no es tan factible. Sí se atienden precisamente algunas investigaciones que se hacen dentro de la ciudad para que podamos, pues, llegar un poquito, a lo mejor, como en el caso teotihuacano, sí hay ese tipo de forma de saberlo, ¿no? En el caso de los mexicas, pues esperemos que en algún momento podamos tener esa gran oportunidad de que en algún momento alguien escabe, pues, un taller y sí lo podamos tener de facto, ¿no? En la manera arqueológica. Lo que Marco ahorita nos está diciendo es que pues hay investigación que se ha hecho en otro tipo de yacimientos que también se usaron durante el postclásico, que están más o menos 1 hora de la Ciudad de México, en la Sierra de las Navajas, y que es ahí donde más o menos podemos hacer un poco la comparación. Marco, por aquí también nos hablabas de la hibridación de las armas. Entonces, por aquí me hacen una pregunta interesante. Después de la conquista, sobre todo cuando estas incursiones se hacen a otros lados, ¿se manufacturaron este tipo de armas para esas incursiones? Sí, buena pregunta. Ahí recomendaría también los estudios de Raquel Huereca, que se ha dedicado a estudiar las incursiones en general de las milicias indígenas, que al parecer seguían utilizando armas indígenas, pero obviamente poco a poco se fue incorporando cada vez más arsenal español y poco a poco, diríamos, el arsenal indígena, sobre todo casos como el Macuautl y demás, dejaron de manufacturarse, pero hubo otros casos muy interesantes porque, a ver, hay que aclarar algo. No olvidemos que no sé, un porcentaje alto, un 80% de las armas indígenas tenían un origen para otras funciones, cacería, pesca y demás. Por ejemplo, el atlatl se siguió, no nada más se siguió manufacturando, se siguió usando de forma entre los grupos indígenas, incluso en Texcoco, en pleno siglo XX, para la pesca y la cacería, por poner un ejemplo. Incluso, bueno, ahora ya saben que hasta se sigue reproduciendo en términos ya casi como deporte, ¿no? En algunas regiones, aquí mismo en México. Pero algunos otros se perdieron. Entonces, aquellos que fueron funcionales para los grupos indígenas, para aspectos de cacería y pesca, se siguieron usando durante mucho tiempo, incluso en la zona lacandona, etcétera. Pero otros como la teputzopili, el macuahuitl, ese tipo de artefactos, conforme las milicias fueron desapareciendo, seguramente también se fue desapareciendo todo ello. Y un caso muy interesante, en el caso en Zacatecas, en Zacatecas, en la batalla del Mixtón, se han recuperado evidencias de armas, de puntas de proyectil y navajas y demás. En esa batalla, en el campo de batalla arqueológico, tanto arsenal indígena como arsenal español, lo que nos habla que todavía se seguía usando, pero repito, poco a poco se fue disolviendo este proceso de los talleres. Muchísimas gracias, porque por aquí justo era una de las preguntas que nos hacían, que hasta cuándo se dejaron de hacer este tipo de armas híbridas y se pasa ya a una producción de armas españolas. Sí, como lo acabo de explicar, también hay estudios recientes sobre la continuidad del arsenal indígena, pero sobre todo el español
el español va a ir llegando cada vez más y se va a ir incorporando al contexto. Y ya el hibridismo, a ver, el hibridismo fue necesario por los contextos de guerra. O sea, Cortés tuvo que mandar manufacturar estas puntas de cobre, pues porque no le quedaba de otra. Pero conforme ya se fue ampliando el contexto virreinal, pues obviamente la gran cantidad de gente que fue llegando de Europa también traía estos arsenales y ya no era necesario hacer estos hibridismos, a menos que fuera necesario en los contextos de estas milicias indígenas, que como les digo, hay continuidad, definitivamente hay una continuidad, pero se va perdiendo con el tiempo. Entonces, una vez más, yo le recomiendo a quien nos pregunta esto, pues leer los textos de la doctora Raquel Huereca, que se ha especializado en esta área de las milicias y que además hay algo interesante, no fue exclusivo del área mesoamericana, sino esto tuvo una situación similar a lo largo de todo el territorio latinoamericano posterior a las conquistas, bueno, las mal llamadas conquistas españolas, ¿no? Fue un fenómeno como muy latinoamericano que se sigue estudiando, a ver, esto se sigue trabajando y es muy interesante estas continuidades, además de que las continuidades no son solo del arsenal, sino también de ciertas formas de combate, de muchos aspectos que van a ir dando, repito, esta continuidad, pero al mismo tiempo se van a ir disolviendo. Incluso los indígenas con el tiempo van a aprender a montar y se van a incorporar también a las, si le podemos llamar caballerías, entre otros factores. Si también les interesa una conferencia de la doctora Raquel en ese sentido, en la página del CEICA, del Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad en Facebook, yo tuve la fortuna de invitarla a un seminario que tenemos de historia militar y da una conferencia de eso completita con bibliografía y con todo. Entonces, aquellos interesados se meten a la página del CEICA en la parte de videos y ahí buscan la conferencia de Raquel Huereca y hace una disertación también como de 1 hora, poco más, de ese tema en particular. Pues ahí está la referencia, porque sí, es interesante la manera de justo de pensar, ¿no? Hasta cuándo empezaron a hacer. También, pues, en el ciclo de conferencias vamos a tener otras presentaciones que a lo mejor pueden ir complementando esta información que ahorita nos diste, que va a abarcar un poco las estrategias españolas, del lado de los armamentos ya hispanos. También a lo mejor por ahí un caso en Michoacán de hasta qué momentos se están manufacturando o trabajando en época de contacto metales. Bueno, y para seguir aquí con las preguntas que tiene nuestro público, nos preguntan, que ahorita nos decías un poquito de los arsenales del lado indígena que se utilizaron en incluso en los dos bandos, pero me preguntan específicamente cuál sería el que más se utilizó del lado español, en el caso del arsenal. Del arsenal indígena en el español, pues al que se tiene referencia es el Ixcahuipil, pero creemos que debe de haber algunos datos, queda más como hipótesis, porque normalmente por ejemplo, las fuentes españolas, Cortés, Bernal, hacen referencia a su propio arsenal y a lo mejor no les conviene decir que utilizaban arsenal indígena, pero eso sería de nuestra parte muy ingenuo creer que no. Y sobre todo pensando, porque hay que quitar esa visión, de que el español iba tan bien armado que para qué va a usar el indígena, y no es así. Entonces, no olvidemos que en plena batalla, con el fin de salvaguardar la vida o ultimar al enemigo, vas a usar lo que tengas a la mano. Entonces, habría que profundizar en las fuentes, cada cuándo o en qué momento los españoles se vieron en la necesidad de efectivamente usar un macuahuitl o algo por el estilo. No tenemos el dato, pero les digo como que las fuentes son entre engañosas y mañosas, porque depende a quién leas. Seguramente Cortés, si lo hizo, nunca lo va a decir, porque pues cómo va a usar armas indígenas, yo traigo mi espada, ¿verdad? Pero a lo mejor en alguna fuente del tipo más indígena, ¿no? La obra de Sagún, ¿no? Ya saben, en el libro 12 y demás, a lo mejor hay algún dato interesante de esto, pero como apenas se está entendiendo esta hibridación y que como pueden ver tiene muchos contextos, faltaría, lo paso al costo por ahí, si hay chicos de historia, que se pongan a investigar esta parte. ¿Qué arsenal indígena fue usado por los españoles
y si hay datos, ¿verdad? Hay información más allá de este mito del Ixcahuipil. ¿Y en qué momento? Porque claro, los españoles comieron alimento indígena, se sanaron con medicinas o medicamentos indígenas, en fin, o sea, utilizaron todo. ¿Por qué no iban a usar armas, no? Pero en los códices tampoco aparece. Nunca he visto, que yo recuerde, una buena pregunta, nunca he visto la representación de un español que lleve en la mano un macuahuitl o algo así, salvo, si no estoy mal, en algún documento en Guatemala creí ver algo así, si no mal recuerdo, pero el de Cuaquecholan, pero no estoy seguro, pero es un tema, como pueden ver, también para ser investigado. Pues justo es lo que nos regresa a esta parte donde nos decías que hay muchísimos temas que todavía pues es mucha tela que cortar, y lo interesante es que pues vamos sacando a la luz cuáles son precisamente esas vertientes que todavía no tenemos toda la información. Y aquí hay otra pregunta también que voy a amarrar con lo que tú nos explicabas de esto de la infraestructura imperial, pensar en el asunto de las armas desde el punto de vista económico y que implican en toda la campaña militar, porque nos están preguntando, bueno, hacen primero una reflexión de si del lado indígenas ya vimos que todos se aliaron, pero hacen una pregunta, ¿por qué? ¿Cuál sería como, desde este punto de vista que tú nos haces esta temática, por qué sería la explicación o cuál sería de que los pueblos indígenas dejaron que se quedara el Imperio Español? No sé si dejarlo, más bien sería, ¿cuáles serían como estos motivos por qué se siguió más bien la expansión? Se les permitió dejar esa expansión. Es más o menos por ahí donde va la pregunta. No sé si tú en esa parte de la explicación de la infraestructura abarcas también estos aspectos de intereses de guerra. Bueno, a ver, el estudio que estoy haciendo y profundizando va solo enfocado al sistema económico mexica como imperio. Obviamente con la caída de Tenochtitlan, pues eso se pierde, pero hay una, como ya lo ha dicho Michel Audis y otros colegas, hay una continuidad del sistema que va a utilizar los hispanos y que se van a ir uniendo efectivamente grupos indígenas para las futuras campañas. Y algo aquí muy interesante es que incluso, por ejemplo, en el caso del Mixtón, y que ahí otra vez recomendaría los textos de Angélica Medrano, iban mexicas enfrentando a los grupos indígenas norteños como los cascanes y demás. Entonces va a haber una continuidad en el cual es que tenemos que pensar que los indígenas no están viendo al español ni que está conquistando ni nada. Ellos forman parte de todo un gran contexto porque ellos se sienten que los conquistadores son ellos, no los españoles. Quien está conquistando son ellos. Por ejemplo, el caso de los tlaxcaltecas, recordando el lienzo de Tlaxcala, ellos se asumen como indígenas o como tal, ¿no? Como indígenas conquistadores. Entonces, para ellos el español, ellos no están sometidos a los españoles, ellos ven al español como su aliado, es al revés, o sea, digamos en el pensamiento indígena, ven al español como su aliado y ellos son los que están haciendo la campaña, es su campaña, incluyendo la caída de Tenochtitlan y las futuras campañas que seguro tienen más explicaciones, porque ahí sí recuerdo en algunas de las conferencias que hemos tenido a lo largo del año, la explicación normal de lo de Tenochtitlan, particularmente Tenochtitlan, es para terminar con la opresión mexica de los grupos indígenas, pero la continuidad a veces no tiene tanta explicación porque según Michel Audig y otros colegas, pues van a seguir lo mismo, ¿no? Los españoles van a seguir como, entre comillas, reclutando más indígenas, incluyendo a los mismos mexicas, y van a avanzar hacia el norte y demás. Pero pues ya no es que vayan a derrocar a otro imperio. Entonces, ¿por qué continúan unidos tantos indígenas y que cada vez se unen más y más conforme van cayendo, se van uniendo? Y parte de ello incluye que estos indígenas están en un contexto en el que ellos se asumen los conquistadores. O sea, tenemos que quitar esa idea de que están sometidos a Cortés, y en este caso Pedro de Alvarado, que es el que continúa estos avances, y que ellos son los aliados sino forman parte de un mismo equipo, ellos se ven como parte de un mismo equipo. Entonces, las conveniencias que ello le implicaba a todos estos
grupos indígenas en términos económicos, de prestigio y demás, pues es muy bienvenido. O sea, no es exclusivo de los grupos mesoamericanos o de los grupos indígenas. Es común que aquellos pueblos que es decir, van generando campañas militares, van obteniendo botines, por ejemplo, prestigio, armamento, o sea, van teniendo muchos beneficios y pues claro, les conviene estar en ello, ¿no? No se están dando cuenta, si lo quieren ver en el fondo, que al final lo que va a suceder con la Nueva España, pero esa es otra historia que implica un proceso histórico mucho más complejo que pues no hay tiempo aquí de explicar. O sea, pensamos que después de la conquista, de que cae Tenochtitlan, Mesoamérica y el norte de México y demás se llena de españoles así de la nada, y no, realmente pasan muchos siglos. El grueso de la población de lo que llamamos los arqueólogos el virreinal temprano, así le decimos, ¿verdad? Pues sigue siendo, o colonial temprano, sigue siendo un gran porcentaje de indígenas que están en un contexto de conflicto. O sea, es un hervidero de rebeliones, guerras, en el que los indígenas están combatiendo entre ellos, y ahí en medio siguen presentes los españoles, más los que van llegando. O sea, es un escenario de conflicto. No pensemos que de un momento a otro hay españoles y ya. Va a pasar mucho tiempo para ello. Pero una vez más, recomiendo a los jóvenes o quien nos está consultando que se vayan con los especialistas en esa área del mundo virreinal, como Raquel Huereca, Angélica Medrano, quienes han dado continuidad, digamos que donde yo me quedé, y yo siempre les digo a mis alumnos, yo soy de Cortés, cae Tenochtitlan para atrás. Y bueno, pues hay otros colegas con un trabajo muy bueno que le han dado continuidad digamos, a donde yo me quedé. Será como la segunda temporada, ¿verdad?, de la historia. Pues nosotros esperamos esa segunda temporada y las que vengan. También por aquí nos preguntan si el Tlatoani era como el que investiga al máximo poder. ¿Había un arma que lo representara como precisamente casi como el jefe de ese bando militar? Bueno, sí había toda una investidura, no es solamente un arma. Si me preguntan si tenía un macuahuitl o pues yo creo que usaba de todo tipo de arsenal. A lo mejor tenía el propio, digamos, el arma que le llamamos luego ahora de cargo, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que llevaba todo un atavío muy característico, que además, no olviden, va a ser reutilizado desde el punto de vista simbólico y apotropaico en plena conquista. El ejemplo lo tenemos cuando muy al final, cuando ya cae Tenochtitlan y está el último reducto de defensa de Tlatelolco, donde hay un grupo de niños y mujeres, y que Cuauhtémoc está defendiendo ese pequeño reducto con lo mejor que le queda de tropas. Hay un pasaje de Sahagún que menciona que a uno de estos guerreros de lo último que quedaba, lo invisten, le dice, te voy a dar el traje de mi padre o de mis ancestros, que en este caso creo el de Ahuizotl, y que se lo pusiera porque claro, era un símbolo de poder, ¿no? Un símbolo por eso les digo que lo iba a proteger. Entonces el guerrero va a salir muy avivado, muy valeroso a combatir a los españoles, y hasta dice ahí que los pone a correr por un momento. Entonces hay un atavío ahí presente que nos menciona, que le da este carácter de simbólico, pero, y claro, te describe un poquito que lleva plumas y lleva todo esto, ¿no? Pero así un arma como tal, ¿no? No sabemos, ¿no?, si tuviera el arma propia guardada ahí para el combate. Pues ahí quedó justo la incógnita. Lo que sí, como dices, él tenía un atavío especial para cuando tenía que ir a la guerra, ¿no? Tenía que vestirse y hacer toda una ceremonia precisamente para ir al frente. Y justo hablando de simbolismo, nos preguntan si habría mención o hay una evidencia de que los calpulis estuvieran representados, o sea, simbólicamente supongo que se refieren a toponimia, en algunas armas o en los estandartes, en las banderas que llevaban. Sí, efectivamente las fuentes mencionan que cada calpulli tenía la obligación de enviar cierto número de tropas cuando habían campañas, y ahí viene el tema otra vez de los Macehualtin, y para poder distinguirse, así lo dicen las fuentes, por ejemplo Bernal Díaz, entre otros,
que para poder distinguirse de Calpulli a Calpulli, uno de los elementos de señalamiento era efectivamente los estandartes que a veces llevaban en las espaldas, ¿no? Al final, recuerden que cuando hacemos contraste de información, por ejemplo, eso dicen las fuentes, pero cuando vemos las diversas representaciones de guerreros con sus estandartes, por ejemplo, en el Códice Mendocino y demás, el número de estandartes y quizá de trajes es más, creo yo, que es más limitado del que había. O sea, nos da cierto número de trajes, pero recuerden que la documentación es limitada. Entonces, siempre para poder llegar a estas conclusiones o ciertas hipótesis, tratamos de mezclar, de cubrir todas las fuentes y ver cuáles son esas limitaciones. Entonces, una cosa es lo que digan las fuentes, otra es la evidencia iconográfica. Como vieron, por ejemplo, en la piedra de los guerreros que les presenté, había un guerrero que también llevaba su estandarte, ¿no? Pero tanto así como poder identificar este estandarte es de tal Calpulli, este es de tal Calpulli, es complicado. A ese detalle es complicado, pero sabemos que, repito, por las fuentes nos dice que era una manera de distinguirse, organizarse en escuadrones y a su vez esos escuadrones en ciertas unidades específicas que tuvieran papeles particulares en los campos de batalla. Por ejemplo, infanterías ligeras al frente, con armas de larga distancia, las infanterías pesadas de choque atrás, etcétera, etcétera. Pues gracias por hacer esa aclaración, porque esa es otra de las preguntas, que cuál sería precisamente la función de este personaje que cargaba las banderas. Sí, en realidad el traje dependía del número de cautivos que tuviera, eso es como muy conocido, y no es que hubiera un guerrero que cargara una bandera, no es como en el caso romano el que llamamos el signifer, que llevaría la bandera al frente, y bueno, esa es una historia más de Roma, sino aquí las banderas eran sujetadas con una estructura en la parte de la espalda y formaba parte también del traje, pero como ya vimos también de los sistemas de comunicación dentro del campo de batalla, porque ahí entramos en otro tema, pie de página, que también está en investigación y en fin, quién sabe cuándo vamos a acabar. Pero el tema del uso de la música o de los instrumentos musicales o de instrumentos para efectos de los sistemas de comunicación, eso también está en proceso de investigación y sabemos que utilizaban un pequeño huehuetl que lo colocaban en la espalda también para llamar y hacer las bueno, todas las señales en términos tácticos a la hora de la batalla, igual que los caracoles, ¿no? Ese huehuet es como la representación que lleva una representación de Netzahualcóyotl. Efectivamente, ese es el que viene en el Códice Iztlizóchitl y dice la fuente hispana, es un pequeño atabalejo, pues es un tamborcito, porque recuerden que tenemos dos versiones, el huehuetl, la versión grande, la normalita, como la de Malinalco, ¿verdad? El de Malinalco. Y ¿cómo le llamaban? El Tlapanhuehuetl es la versión corta, a ver si no me estoy confundiendo y es al revés, pero tengo entendido que la versión corta es el Tlapanhuehuetl y es el que se ponían en la espalda, ¿no? Pues sí, creo que sí es la definición así como ahorita no la describes. Me preguntan si todos los escudos serían decorados y si fueron decorados, ¿cuál sería la ventaja de decorarlos? Buena y gran pregunta, ahorita les digo por qué, lo platiqué alguna vez con Laura Filloy cuando llegaron a estas conclusiones del número de plumas para un solo escudo, y claro, desde nuestra visión, tanto occidental como nuestra visión actual, moderna, pues dirían, oye, pues es un desperdicio de plumas, ¿no? O sea, pones muchas plumas para un escudo que de un trancazo de Macuautl se va a quedar ahí desplumado y como para qué, ¿no? La función efectivamente es simbólica, tiene que ver con factores apotropaicos. ¿Qué significa apotropaico? Que te protege, que de alguna forma está presente las deidades, como vimos el caso del Tzitzímitl. O sea, cada uno de estos trajes está asociado a deidades, está asociado a cierto lenguaje simbólico que se vincula a estas deidades y que esas deidades te van a proteger, o sea, simbólicamente te están protegiendo. Ya en la realidad es otra historia, ¿verdad? Además de que esto también habla de sistemas, sistemas de mando. Perdón, voy a tomar un poco de agua.
ya que otra de las maneras de distinguir en la cadena de mando a los altos mandos tiene que ver precisamente con todo el atavío y la cantidad de plumas. De hecho, fue una de las formas en que, según Cortés, se dio cuenta en la batalla de Otumba quiénes eran los principales capitanes y generales, porque se dio cuenta que eran los que estaban más ataviados, y eso incluye los escudos. O sea, digamos, es un paquete, ¿no? El traje junto con cierto tipo de escudos, como se establece en códices como el mendocino. Entonces, tiene funciones simbólicas, pero nos ha llamado mucho la atención a Laura y a mí, porque me decía, pero pues no les haría más a cuenta pintarlos y ya con eso, digo. Pero pues no, para nuestro pensamiento sí, pero para ellos tenía que tener las dos funciones. Hablo de los escudos ya para el combate. Tenían que estar decorados porque tiene, bueno, son tres funciones. Simbólico, tiene una función apotropaica, tiene una función también de sistemas de mando para saber quién es quién, forma parte, digamos, del traje, y al final, por más bonito y decorado que parezca y que es como una obra de arte, digamos, ¿no? De la plumaria, pero para ellos es un arma que les va a guardar la vida, les va a resguardar la vida. Entonces, este artefacto también debía defender de puntas de proyectil y demás. Y ahorita está en proceso una prueba para saber si en efecto esos escudos defendían como tal o no. Pero, a ver, pie de página, a mí siempre me ha gustado comparar con otras sociedades. Por ejemplo, en el mundo céltico, ya saben que yo también estudio el mundo clásico mediterráneo y me sirve para hacer a veces comparaciones interesantes. No olvidemos que en el mundo céltico los celtas en ocasiones iban pintados, todos iban pintados, y a veces incluso desnudos, y así iban a la batalla, y sería la misma pregunta, ¿cómo? O sea, pintados y además desnudos, pues eso ¿para qué sirve? Ponte una coraza o algo, ¿no? Entonces siempre hay una explicación desde el punto de vista cultural del porqué de las cosas, ¿no? Entonces en el caso mesoamericano a veces como que no lo entendemos con nuestra visión, repito, occidental y moderna, pero para ellos era sustancial todo esto, ¿no? Pues totalmente diferentes. A veces eso a nosotros se nos pasa un poquito para poder contextualizar por qué las explicaciones que se llegan, ¿no? Me decían por ahí, alguien comentó que hizo también un experimento con algo de las plumas que sí amortiguan. Bueno, pues ya nos contaste tú que estás haciendo también un trabajo de arqueología experimental para ver qué tanto amortiguan los golpes. Nos dirían por aquí, ¿qué tan mortífero era el Atlas? Bastante mortífero. Hay pruebas no solo locales, realmente hay estudios a nivel mundial, porque el Atlatl, aunque es un término náhuatl, realmente se usó en varias partes del mundo y tenía un poder. Disculpen, tuvimos algunos problemas técnicos con el sistema, pero ya estamos de regreso. Continuamos, por favor. Gracias, Mitzi, por ayudarnos en estas fallas técnicas, como todas las conferencias. Y bueno, creo que cerramos con la pregunta en la que estábamos de qué tan mortífera es el Atlas, y nos reunimos otra vez para despedirnos. Sí, como les estaba comentando, en realidad este artefacto ha tenido muchas pruebas experimentales a nivel mundial y efectivamente tenía capacidades de lesión muy importantes, en el sentido de que quitamos ese otro mito de que las armas indígenas solo eran para herir y matar y no matar. Efectivamente, todas las armas indígenas estaban diseñadas para matar, si no, pues como cazaban, ¿verdad? Digo, entonces estaban hechas, pero claro, dependiendo de las necesidades de campaña, a veces la letalidad se limitaba o no, pero era de acuerdo al guerrero, a la necesidad, ¿no? Entonces el Atlatl tenía una gran funcionalidad y bueno, como les digo, con eso cazaban y obviamente en los campos de batalla fue un arma letal que cobró varias vidas, tanto de las tropas indígenas enemigas como de los mismos hispanos. Pues nada más la última, es así la última pregunta para cerrar este comentario, que nos decías por ahí que había regiones incluso donde se usaba a lo mejor o tenía como más desarrollo un tipo de arma, como estos lugares lacustres a lo mejor, donde se usaba pues desde la época muy temprana para la cacería, y en algunos otros pues por la región no precisamente se desarrolla porque son otras características del medio. Entonces podríamos pensar que también el desarrollo de arma, de cacería y ya arma como uso de militar,
van desarrollándose paulatinamente. Sí, es decir, por ejemplo, el caso, cada una tiene su historia, ¿verdad? El caso del atlatl, como digo, es quizá de las armas mesoamericanas más antiguas, porque como sabemos se usaba desde la prehistoria. Pero, por ejemplo, el arco y flecha que llega más temprano, desde que se incorpora, y aclaremos, no va a sustituir obviamente al atlatl, sino son armas de larga distancia, pero tienen funciones similares, pero al final son distintas, pero es más antiguo el atlatl. El punto es que la van a usar de la misma forma, es decir, un gran cazador, por ejemplo, un cazador mexica, era a su vez un buen pescador y un buen guerrero. Tan es así que, por ejemplo, cuando los entrenaban, cuando fue el conflicto contra Tlatelolco, llevaban a los jóvenes a entrenar al lago, los subían en canoas y los ponían a tirar con atlatl y arco y flecha a los patos, ¿no? A los patos, y les decían, así como puedes derribar a un pato, ¿qué no le harás a un enemigo en tierra, en campo de batalla? Entonces alguien que sabía usar un arco y flecha, ya daba igual a quién le apuntaba, ¿no? Pero no lo mismo con un macuahuitl o un teputzopili, ya quedamos que bueno, el nombre del arma, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. El teputzopili, que sí eran armas más manufacturadas exclusivamente para la guerra, porque nadie usaba un macuahuitl para cazar o para pescar. Esa fue un arma hecha exclusivamente para el conflicto bélico y que por lo tanto eso implicaba que era de uso, diríamos, exclusivo de quien se dedicara a esa actividad. O sea, algún cazador o pescador que no entrara en la actividad bélica, pues a lo mejor nunca tendría un contacto con un macuahuitl porque no era guerrero, aunque sería difícil en la sociedad mexica porque como sabemos, se supondría que la mayoría de los varones pues eran guerreros, ¿no? Entonces, digamos, en pocas palabras, eran excelentes pescadores, cazadores y por lo tanto guerreros, y el uso de esas armas, dependiendo de su contexto, era usada en una u otro escenario. Esta relación de saber tanto el manejo de armas y a la vez crear su propio modo de vida, ya fuera agricultor, artesano, sería un círculo, o sea, para ellos no estaba desligado de soy ahora guerrero y ahora soy artesano y ahora soy, más bien tiene que ver con esta concepción de los ciclos. Yo más bien pensaría que es parte del llamado, que es otra investigación que también está en proceso, del concepto del militarismo, que lo he avanzado en algún momento. Es decir, la sociedad mexica, el Estado mexica promovía constantemente la actividad bélica y formaba parte de pues, su vida cotidiana en general, pero al mismo tiempo en su pensamiento. Entonces, como bien dices, el cazador y el pescador sabía que a su vez era guerrero y pues había que ir cambiando de esfera dependiendo del contexto. Pero no es solamente del varón, las mujeres, ¿no? La familia, o sea, toda la sociedad mexica estaba imbuida en el concepto del militarismo dentro del Estado como tal. Entonces, pues sí, no estaba desligado. Entonces, el buen cazador era a su vez el buen guerrero y como dice por ahí Sagún también era el buen agricultor, era un poco de todo. Como decía Lameiras, los campesinos armados, ¿no? Se sabían que eran las 3, 4 cosas al mismo tiempo. Es súper interesante toda la plática y justo yo creo que el pináculo de la conversación precisamente, esta concepción de una sociedad que no estaba desligada de las actividades militares, de sus quehaceres cotidianos, del día a día. Tú nos podrías decir como, porque generalmente luego se pregunta mucho esto, ¿no? De una gran civilización, un gran ejército. Esto fue también su gran disciplina, su gran organización, uno de los puntos supernodales para el desarrollo de la cultura mexicana. Sí, sí, y ya lo había establecido Hassig, que no podemos desligar, así como no podemos desligar la cuestión religiosa de la sociedad mesoamericana y particularmente también con los mexicas, tampoco podemos desligar la actividad bélica. Como ya dije, es una sociedad militarista con todo lo que implica, que lo vemos en su arte, lo vemos en sus poemas, lo vemos en su vida cotidiana, incluso ahora con todo lo que está encontrando Leonardo ahí en Templo, los jaguares, los felinos que están encontrando en las ofrendas, forma parte de ese mismo lenguaje.
Entonces, claro, en el momento de la conquista, muy particularmente en la conquista, fue la máxima prueba, como nunca había tenido Tenochtitlan en términos militares, porque ellos habían sido los ofensivos, pero ahora les tocaba ser los defensivos, defender una ciudad. Y no olvidemos que la actividad bélica no es nada más ser fuerte o usar armas, también entra el factor incluso psicológico y emocional, en donde pues estamos tratando con personas. Entonces es gente que también tiene miedo, también lloran a sus muertos, independiente del Mictlán y todo lo que ustedes quieran, a nadie le gusta perder a un familiar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que, por ejemplo, las fuentes mencionan que a los jóvenes les entrenaban no solo en las armas, en el combate, sino dice, y les hacían mal comer y mal dormir para que no se acostumbraran a la vida fácil. Eso es parte de ser una sociedad militarista. Y claro, no olvidemos que en el contexto de la conquista, cuando fueron cortados los suministros de agua, de alimentos, viene la viruela, ahí es en ese momento cuando ese entrenamiento está a prueba. O sea, ahorita ya no es, te voy a hacer mal comer y mal dormir para que no te acostumbres. Pero ahí ya no era una prueba, o sea, o más bien no era la escuela, era la realidad. Entonces, como Cuauhtémoc, recordemos que en varias ocasiones Cortés le manda a decir, oye, pues ya queremos la paz, y Cuauhtémoc dijo no. O sea, no podemos, porque además tenemos una sociedad que ya está pensada de esa manera. Su gente también lo sabía. Entonces, por eso constantemente estaban defendiendo la ciudad, peleando y demás, porque traen esta educación de mal comer, mal dormir y demás. Y dice, bueno, pues ya sabemos que en la guerra es esto. Entonces fue el peor escenario en el que se enfrenta Tenochtitlan, y entonces el concepto del militarismo tenía que aflorar incluso en términos psicológicos y emocionales. Y es ahí donde se refleja, ¿no? Pues bueno, Marcos, yo creo que tela para muchísimos Sí, temas, sí, 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 muchísimos. no acabamos. Súper interesante la plática, muy, muy ameno todo lo que ahorita nos estuviste platicando, muy claro. Y pues darte las gracias por haber aceptado esta invitación y porque pues nos están siguiendo también ahí en las redes sociales. Por favor, no dejen de seguirnos en las conferencias y pues como siempre invitarlos a la exposición que va a estar hasta marzo. Y bueno, pues los invitamos que no nos dejen de seguir en nuestra siguiente transmisión para que veamos ahora lo que Marco ahorita nos decía, el caso de encontrar un arma como un macuahuil es muy, muy excepcional. Son armas de material orgánico, entonces nuestra siguiente presentación precisamente va a abarcar un caso que es hasta ahorita yo creo que uno de los únicos que sabemos de un hallazgo de un material como este, ¿no? Entonces los invitamos para que nos sigan en la próxima sesión y pues no me queda más que desearles muy buenas tardes. Gracias, Marco, por todo. Y gracias a ustedes y al público presente, buenas noches, y pues nos vemos en otro momento. Muchísimas Gracias. gracias.